Hola amigos, en este video trataremos de forma general lo que es una integral y veremos una guía rápida de cómo hacer estas integrales en el caso de los polinomios. En primer lugar, debemos decir que las integrales están presentes en muchísimas áreas de la física, como por ejemplo, la relación entre cantidades físicas en cinemática o dinámica, por ejemplo, entre posición, velocidad y aceleración, ya la construcción de elementos generales a partir de elementos pequeños, por ejemplo, en el cálculo del campo eléctrico, campo magnético, cálculo de centro de masas o de momentos de inercia. También resolver ecuaciones diferenciales tanto ordinarias como parciales que aparecen en la física. Básicamente, toda la física está escrita en términos de ecuaciones diferenciales y para poder resolverlas necesitamos de integración. O también podríamos decir física avanzada como elementos en mecánica cuántica o en electrodinámica. Todo esto aparece de forma transversal en la física y por lo mismo necesitamos al menos saber cómo hacer estas operaciones en casos simples como lo son los polinomios. Cuando nos encontramos con una integral, lo vamos a ver de la siguiente forma. Tiene esta expresión general. Vamos a encontrar este símbolo que es como una especie de S alargada. Tenemos aquí una función que tiene que ser integrada y aquí tenemos una variable de integración. Como podemos ver, esta función depende de la variable x y esta es la que tiene que ser integrada y en el fondo la reconocemos aquí con este dx. Y el resultado de esto es una función que vamos a llamar, bueno, por ahora f grande más c. Y lo que buscamos responder con esta integral es, ¿cuál es la función f de x? Que si yo la derivo, vamos a obtener esta función f pequeña que está dentro de la integral. Esta integral tiene dos posibles interpretaciones. Una de ellas es la que acabamos de comentar y es la antiderivada de la función f pequeña. ¿Por qué se le llama antiderivada? Básicamente porque buscamos una función que luego de ser derivada nos entrega como resultado esta función f pequeña que es la que está dentro de la integral. Pero también tiene una versión geométrica. En el caso de lo que se llaman las integrales definidas, que vamos a poner acá unos límites, vamos a comentar un poquito más adelante en el video. Esto nos entrega el área bajo la curva de la integral. Básicamente, si uno tiene el gráfico de la función, podríamos calcular el área de esa curva entre la línea que aparece en el gráfico y lo que está en el eje X. Y entonces vamos al caso concreto de cómo resolver la integral de un polinomio. Aquí vamos a recordar lo que habíamos dicho antes y va a ser nuestra idea principal. Lo que nosotros buscamos al integrar es una función que luego de ser derivada nos entregue la función que buscamos integrar. Entonces apliquemos esta idea. Busquemos por ejemplo la integral de la función x de x. Lo que nosotros buscamos es una función que luego de ser derivada nos entregue como resultado la función x. Entonces aquí podemos recordar lo siguiente. Si derivamos la función x cuadrado, nuestro resultado es 2x. Por lo tanto, si este 2 lo llevamos al otro lado dividiendo, nos vamos a dar cuenta de que si derivamos a la función un medio x cuadrado, el resultado será x. De esta forma, podríamos pensar que la integral de la función x por dx es un medio x cuadrado más una cierta constante. Por cierto, siempre es necesario agregar una constante por el hecho de que si nosotros derivamos esa constante va a ser un 0. Y sabemos que ese 0 no va a aparecer en nuestra función por acá. Por lo tanto, en principio podría estar esta constante siempre y vamos a ponerlo de forma general. Después vamos a ver otras formas en donde se podría determinar en algunos casos. Entonces, a modo general, si integramos la función x por dx será un medio x cuadrado más esta constante que acabamos de comentar. Repitamos la idea para la función x cuadrado. Vamos a buscar una función que luego de ser derivada nos entregue la función x cuadrado. Por lo tanto, si nosotros nos acordamos de que la derivada de x cubo es 3 por x al cuadrado, podríamos llevar este 3 al otro lado y darnos cuenta de que un tercio por la derivada de x al cubo nos da x cuadrado, lo que nos lleva a pensar que la función que tenemos que usar para ser derivada es un tercio x al cubo, porque si derivamos esto nos va a dar x cuadrado. Nuevamente no nos olvidamos de esta constante integración. Si repetimos esta idea con las funciones siguientes, x a la cuarta, x a la quinta, x a la 6, x a la 7, encontraremos más o menos esta regla. Si identificamos la potencia de la función que queremos integrar, por ejemplo, n igual a 3 es nuestra potencia, entonces tendríamos que esto es n, y vemos que siempre está el término siguiente, n más 1. En este caso tendríamos 3
lo llevamos a 4, o sea, el mismo n, le sumamos 1, pero dividimos por el mismo valor. Si n fuera 4, que es lo que vemos acá, entonces 5 es n más 1. Si tenemos n igual a 5 en este caso, que es este, entonces n más 1 sería 6. Y siempre estamos dividiendo por el mismo número. O sea, en general vamos a encontrar lo siguiente. Si integramos la función x elevado a n, su integral va a ser la misma función x elevado a n, pero le sumamos 1 al exponente y vamos a dividir por el mismo número n más 1. Notemos aquí de que como estamos dividiendo por ese mismo número n más 1, tenemos una restricción, no podemos dividir por 0, o sea, vamos a descartar en este caso la función para n igual a menos 1. Esa es la única función que no podríamos integrar siguiendo esta regla, y tiene otra regla aparte, por cierto, pero lo vamos a comentar más adelante. Entonces, como regla general, tomamos el exponente, le sumamos 1 y dividimos por ese mismo número. A modo de ejemplo, integremos este polinomio x a la cuarta más 2x al cubo más 3 por x, todo esto integrado en la variable x. Aquí un comentario. Las constantes son en cierta forma invisibles a la integración, es decir, simplemente las podemos dejar a un lado e integrar las funciones que necesitamos integrar, que en este caso son estas potencias de x. ¿Ya? Y siguiendo lo que habíamos comentado previamente, la integral de x a la cuarta debe ser x a la 5 entre 5 más una constante. La integral de x al cubo será x a la cuarta entre 4 más la constante, y la integral de x será x cuadrado más una constante. Vamos a ver qué pasa con estas constantes. Básicamente vamos a darnos cuenta de, si queremos integrar este x a la cuarta, en esta parte vamos a tener el x a la 5 entre 5 más, si queremos integrar este 2x al cubo, acabamos de mencionar de que esa integral, o sea, esa constante, el 2, es invisible. O sea, estaríamos integrando únicamente x al cubo. Y esa integral es x a la cuarta entre 4. Más este número 3, lo dejamos ahí al lado, y la integral de x es x a la cuarta entre 2. Y me podrán decir qué pasa con las constantes de cada una de estas funciones que acabamos de integrar. Bueno, son constantes, no sabemos cuánto valen, así que simplemente las podemos agrupar en una única constante y la vamos a dejar aquí como más esa constante que absorbe todo lo que podría haber pasado entre medio. Ya, no nos olvidemos que esto tiene que ver con que esas constantes al momento de ser derivadas, no, su derivada es cero en realidad, y entonces no aparecen dentro de la integral, respondiendo a la pregunta de qué función luego de ser derivada me entrega lo que tenemos acá. Entonces, esta sería nuestra función f de x. Y acá un consejo. Si ustedes quieren saber cuánto, o sea, si integramos bien, básicamente apliquen la operación contraria. Sería deriven con respecto a la función que estamos buscando. A ver, voy a cambiar el color. Voy a ponerlo aquí en blanco. Entonces, si yo derivo f con respecto a x, debiera encontrar este x a la cuarta más 2x al cubo más 3 por x. Entonces, si yo derivo x a la 5 entre 5, bueno, sabemos que la derivada de x a la 5 es 5x a la cuarta, más 2, lo voy a dejar así por ahora, 2 por este 1/4, y por la derivada de x a la cuarta, que es 4x al cubo, más 3 por este 1/2 por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Y notemos que la derivada de la constante es 0. No es necesario agregarlo, pero sabemos que lo vamos a poner simplemente por completitud. Entonces, este 5 se va a ir con este 5, este 4 se va a ir con este 4, este 2 se va a ir con este 2, y el resultado es x a la cuarta más 2x al cubo más 3. Ah, acá me equivoqué. La derivada de x cuadrado es 2x, no 2x al cuadrado. Entonces más 3 por x. Y la constante habíamos dicho que es un 0, así que no lo vamos a poner. Y notemos que esta función es simplemente la que habíamos dicho que iba a ser f. Entonces esta f de x es justamente lo que estábamos integrando y es lo que tenemos acá. Por lo tanto, acabamos de hacer bien la integración. Y fíjense que
me acabo de equivocar al poner este exponente y me di cuenta enseguida que me había equivocado en este proceso de comprobación. ¿Ya? Digamos, es común equivocarse al principio, ¿ya? Incluso nos podría pasar más adelante. Lo importante es que tenemos que tener clara primero las reglas de integración y segundo que hay alguna forma de chequear que estamos integrando bien, y esa forma es derivando lo que habíamos encontrado. Y bueno, les dejo también una pregunta propuesta, les toca a ustedes. ¿Cuál es la integral de la función x a la 5 más 2x al cubo menos 10x cuadrado más 2? Espero su respuesta en los comentarios. Ahora por último, hablemos sobre la integral definida. La verdad, hemos comentado de que cuando integramos tenemos una función que le llamamos antiderivada, pero también podríamos hacerlo entre dos puntos, por ejemplo, entre a y b. Habíamos comentado de que el resultado de esta integral definida es siempre el área bajo la curva. O sea que si nosotros graficamos la función, vamos a estar calculando justamente el área de las zonas amarillas que están entre la curva definida por el gráfico f de x y el eje x. Aquí ciertas consideraciones es que si está sobre el eje x, vamos a considerar esa área positiva. Y en el caso de que esté bajo el eje X, vamos a considerar eso negativo. Entonces, básicamente, este cálculo del área bajo la curva tiene que tener en mente que hay signos asociados positivos sobre el eje, negativos en el caso de que estén bajo el eje. Y entonces, ¿cómo se aplica esto de la integral definida? Básicamente nos dice que si queremos calcular la integral definida entre esos límites, vamos a tomar la antiderivada que habíamos encontrado antes y la vamos a evaluar siempre en el punto final. Notemos que este es b, así que lo vamos a poner al final, y le vamos a restar la misma función pero evaluada en el punto inicial. Muchas veces nos vamos a encontrar con que esto se escribe así como la función x, f grande, evaluada, le van a poner esta raya al lado derecho y le van a poner los límites b y a. Eso es exactamente lo mismo que está acá arriba. Entonces, a modo de ejemplo, tendríamos cuánto daría la integral entre 1 y 2 de x cuadrado por dx. Entonces, nosotros habíamos dicho que la integral de esto es 1/3 por x al cubo, y esto lo vamos a evaluar entre 1 y 2. O sea, tendríamos 1/3. Vamos a tomar x al cubo y lo vamos a evaluar en x igual a 2. Y esto va a quedar al cubo. Menos la función que es la misma, 1/3 x al cubo, pero x lo vamos a evaluar en este caso por 1. X igual a 1. Ya, o bien, en términos más elegantes, quedaría así: 1/3 por x, por 2 al cubo, menos 1/3 por 1 al cubo. Eso es lo que estamos haciendo con esta operación que estamos mencionando acá arriba. Así que el resto es solamente calcular. Y nos daría 1/3, 2 al cubo, esto es un 8, menos 1/3 por el resultado de esto que es 1. Y bueno, el cálculo sería 8 tercios menos 1/3 es simplemente 7 tercios. Y ese sería el resultado de la integral. ¿Ya? Y básicamente, si nosotros hiciéramos el gráfico de esta función, x cuadrado es una función que va así. Y lo que estamos calculando es el área entre 1 y 2, que sería esta zona. Y con eso tendríamos más o menos cómo se trabaja el integral.